Mi nombre es Rubén Pérez y les voy a hablar sobre los derechos reales de garantía sobre bienes muebles y fundamentalmente me voy a centrar en la prenda posesoria y la prenda sin desplazamiento que hemos elaborado los compañeros que se citan en la diapositiva y yo. En primer lugar, vamos a comenzar a hacer una aproximación sobre el concepto de prenda posesoria, su regulación y sus caracteres. Para empezar, decir que el derecho de prenda posesoria es un derecho real de garantía que se caracteriza por ser accesorio a la obligación garantizada y se encuentra regulado en el artículo 1857.1 del Código Civil, que recae sobre un bien mueble, cuya posesión se desplaza del propietario al acreedor o a un tercero. Esto se puede ver en el artículo 1863 del Código Civil y hasta que se complete el pago de la obligación garantizada. Este derecho es individual, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1860 del Código Civil, y faculta a su titular para obtener mediante la venta del bien empeñado la realización del valor de dicho bien y con el dinero conseguido pagar la deuda. La prenda tiene, como todo derecho, una serie de ventajas y de inconvenientes. Una de sus ventajas es la posibilidad de constituir una garantía real sobre bienes que no son susceptibles de otra diferente. Los inconvenientes, por su parte, derivan principalmente de la exigencia de desplazamiento posesorio de la cosa dada en prenda, que unida a la prohibición de usarla, como se prevé en el artículo 1870 del Código Civil, impide en muchos casos obtener de la cosa los rendimientos derivados de su utilización. Su regulación se encuentra regulada de los artículos 1836 a 1873 del Código Civil. Bien, ahora vamos a hablar sobre la constitución del derecho real de prenda. La fuente por excelencia del derecho real es el contrato de prenda, cuya constitución requiere, además de los requisitos propios del contrato, que son consentimiento, objeto y causa, la entrega de la cosa objeto del derecho real en poder del acreedor o de un tercero. Como otras fuentes podemos encontrar que puede ser adquirida por usucapión o incluso puede ser constituida eficazmente por quien no es propietario de la cosa dada en prenda, siempre en los términos previstos del artículo 464.1 del Código Civil. Podemos encontrar una serie de requisitos comunes a la prenda y a la hipoteca y otros relativos a la prenda. Los comunes a prenda e hipoteca son los siguientes. En primer lugar, la cosa dada en prenda cuando pertenezca a quien empeña, según lo previsto en el artículo 1857.2, y que ésta tenga la libre disposición sobre la cosa dada en prenda o esté legalmente autorizado a tal efecto. En cambio, los relativos a la prenda son que pueden ser objeto de prenda las cosas muebles que estén en el comercio, con tal que sean susceptibles de posesión. Es preciso que la cosa empeñada sea puesta en posesión del acreedor o de un tercero, elegido este de común acuerdo entre el acreedor y el dueño de la cosa pignorada. No surtirá efecto la prenda contra terceros si no consta por instrumento público la certeza de la fecha, es decir, el derecho real no surge si no consta en documento público la constitución de la prenda. Finalmente, destacar que la promesa de constituir prenda solo produce acción personal entre los contratantes, que podrán solicitar que se constituya el derecho real de prenda, incluso con sustitución de la voluntad del promitente renuante por la declaración judicial. A este respecto se pronunció una sentencia del Tribunal Supremo en abril de 1996. Ahora en los términos del artículo 708 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. A continuación vamos a hablar sobre el contenido del derecho de prenda y vamos a empezar destacando que la posición del acreedor prendario. En lo referente a los derechos del acreedor, que es titular del derecho de prenda, hay que distinguir dos fases, tanto en prenda como en hipoteca. En primer lugar, la fase de seguridad en la prenda, que abarca desde que se constituye la prenda hasta el momento en el que la deuda garantizada es incumplida o que se extinga por el cumplimiento. Durante este tiempo, el Código Civil regula la posición del acreedor prendario de la siguiente forma. El acreedor puede retener la cosa hasta que se le pague el crédito, según el artículo 1866 del Código Civil, y este no puede usar la cosa dada en prenda sin la autorización del dueño, de acuerdo con el artículo
1870, lo que se extiende al tercero poseedor. Asimismo, el acreedor debe cuidar de la cosa dada en prenda con la diligencia de un buen padre de familia, respondiendo de su pérdida. En segundo lugar, si la prenda produce intereses, compensará el acreedor los que perciba. Y el acreedor puede ejercitar las acciones que competan al dueño de la cosa pignorada para reclamarla o defenderla como tercero. También, el acreedor puede ceder el crédito pignorático y al crédito garantizado con prenda le corresponden las preferencias y privilegios de los artículos 1922.2 del Código. Con respecto a la fase de realización de valor, la garantía que ofrece la prenda es la posibilidad del acreedor de realizar el valor de la cosa pignorada, imponiendo su enajenación para satisfacer la obligación garantizada, incumplida. El acreedor puede dirigirse contra el bien empeñado judicial o extrajudicialmente. Hay que tener en cuenta la subasta notoria prevista en el artículo 1872 del Código. Con respecto a la posición del dueño de la cosa empeñada, se es dueño de la cosa empeñada hasta que se enajene la misma y se tiene derecho a pedir la restitución cuando la enajenación se haya cumplido. Puede pedir que la cosa dada en prenda se constituya en depósito en poder de tercero. A continuación vamos a hablar sobre la extinción del derecho de la prenda posesoria. La prenda se puede extinguir en primer lugar por la extinción de la obligación garantizada, según el artículo 1156 del Código Civil, o por la concurrencia de alguna causa de extinción de los derechos reales en general o del derecho de prenda en particular. La extinción del derecho real de prenda no extingue la obligación garantizada. En el supuesto de que se pierda la cosa empeñada, si estaba asegurada, la garantía recaerá sobre el crédito para hacer efectiva la indemnización del seguro o sobre la suma de la cantidad recibida en efectivo, en los términos previstos en la legislación correspondiente. En relación con la prenda irregular, vamos a hacer una pequeña introducción, y es que se llama prenda irregular a la que recae sobre bienes fungibles de valor cierto en el mercado, cuya propiedad adquiere el acreedor como consecuencia de la constitución de esa prenda. Si la obligación garantizada es cumplida, el acreedor deberá devolver otro tanto del mismo género y calidad, y si es incumplida, podrá el acreedor imputar el valor de dichos bienes a la satisfacción del mismo, debiendo devolver el tatundem correspondiente al exceso de valor que en su caso existiese. El supuesto más típico y más importante es el de la prenda constituida sobre una suma de dinero. Con respecto a la prenda sobre derechos en general y sobre créditos, vamos a hablar lo siguiente. La prenda sobre derechos en general. En este tipo de figura jurídica, los derechos pueden ser objeto del derecho real de prenda, dependiendo como regla de si concurren en el derecho de cuya pignoración se trata los requisitos del artículo 1868 del Código Civil. ¿Cuáles son? Tener la consideración de cosas muebles y ser susceptibles de posesión. Partiendo de esta idea, se admite la pignorabilidad de los derechos reales limitados que recaigan sobre bienes muebles y comportan la posesión del bien, por ejemplo en el derecho de usufructo. También la de los derechos incorporados a un título valor. Con respecto a la prenda sobre créditos, la doctrina señala que pueden conseguirse efectos similares a los de la prenda sobre créditos mediante la cesión del crédito en garantía. De hecho, el Tribunal Supremo ha admitido la prenda de créditos afirmando expresamente que el crédito a la restitución de una cantidad de dinero puede ser objeto de un derecho real de prenda. Así lo manifiesta el Alto Tribunal en sentencias del 19 de abril del 1997, de septiembre de 2002, etc. El espaldarazo definitivo a esta figura lo ha dado el legislador al contemplar la prenda de créditos en la respectiva legislación. La prenda de créditos consiste en la transmisión del crédito al acreedor pignoraticio, notificando al deudor del crédito empeñado dicha transmisión, a efectos de su eficacia frente al propio deudor y haciéndola constar en documento público. Y esto ha sido todo, y para saber más pueden consultar el manual de referencia o el Código Civil actual o las leyes especiales en esta materia. Esto ha sido todo y gracias por su atención.